tal? Buenos días tengan todos ustedes. Espero todos se encuentren muy bien. Yo soy el ingeniero Edgar Yacit Barrios Saucedo. Esta vez los voy a estar acompañando una vez más con la cápsula número 6 de la materia Geometría 1. Bueno, chicos, antes de comenzar con esta cápsula, voy a compartirles mi pantalla para así poder dar inicio con la cápsula número 6 de la materia. Bueno, la trigonometría ya vimos que es una rama fundamental de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo, y su versión más básica, que es la trigonometría, se va a centrar en el estudio de los triángulos rectángulos, en los cuales se puede aplicar una serie de relaciones métricas, las cuales nos van a permitir a calcular distancias, ángulos y áreas de manera eficiente. Y estas relaciones y fórmulas constituyen las bases sobre las cuales se construyen conceptos más avanzados en geometría y en otras ramas de la matemática aplicada. Bueno, en esta cápsula número 6, chicos, vamos a ver lo que son las relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos. Para dar inicio un poco a esta cápsula, voy a comenzar pues hablándoles un poco de cuáles son las relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos. Bueno, este tema no solamente va a tener una importancia teórica en matemáticas, sino que también una enorme relevancia práctica en la vida cotidiana y en diversas profesiones técnicas y científicas, ya que cuando pensamos en un triángulo rectángulo, vamos a imaginar una figura con un ángulo de 90 grados, y este tipo de triángulo es una estructura básica, pero detrás de su aparente sencillez se van a esconder relaciones matemáticas que nos permiten resolver problemas de gran complejidad, y estas son las relaciones trigonométricas, que surgen precisamente de las proporciones entre sus lados y nos van a permitir conectar la medida de los ángulos con la longitud de los lados, abriendo la puerta a todo un universo de posibles aplicaciones. Ahora, para poder entender estas relaciones, debemos recordar que el triángulo rectángulo, el lado opuesto del ángulo recto se llama hipotenusa, y los otros dos lados se denominan cateto opuesto y cateto adyacente, dependiendo del ángulo que se analice. A partir de esta disposición se definen las tres razones trigonométricas principales: seno, coseno y tangente, y estas con sus respectivas razones recíprocas, que serían la cosecante, secante y cotangente. Bueno, ahora bien, más allá de esta definición, las relaciones trigonométricas nos van a brindar herramientas poderosas para resolver triángulos rectángulos, es decir, para encontrar todos sus lados y ángulos a partir de algunos datos. Existen tres casos típicos de resolución. El primero es cuando conocemos un ángulo agudo y un lado. Con esto podemos calcular los otros lados usando razones trigonométricas. También, en el caso número 2, cuando conocemos los dos catetos, podemos hallar los ángulos mediante la tangente. Y ahora, en el caso número 3, cuando tenemos la hipotenusa y un cateto, podemos aplicar el seno o el coseno para obtener los valores faltantes. En la práctica, esto se traduce en aplicaciones concretas. Por ejemplo, un fotógrafo puede calcular la altura de una montaña sin escalarla, solamente midiendo un ángulo con su teodolito y la distancia horizontal. Un ingeniero civil también puede diseñar la inclinación de la rampa accesible utilizando la tangente del ángulo de la pendiente. Y también un piloto o un navegante puede estimar la altitud y la distancia de un punto utilizando el principio trigonométrico. Y en la era digital, los programadores usan estas mismas relaciones para poder modelar gráficos en 3 dimensiones, animaciones e inclusive trayectorias físicas realistas. Además, existen identidades trigonométricas derivadas directamente de las relaciones en el triángulo rectángulo, que son muy útiles para simplificar cálculos. Una de las más conocidas es la identidad pitagórica, que esta afirma que el cuadrado del seno más el cuadrado del coseno de un mismo ángulo es igual a 1. Y esta relación proviene del propio teorema de Pitágoras, aplicado a un triángulo de hipotenusa de una unidad. También tenemos que las identidades que vinculan la tangente con el seno y el coseno, como la tangente de un ángulo, es igual al seno dividido entre el coseno. Y estas igualdades
son esenciales para el estudio de las funciones trigonométricas en niveles aún más avanzados, pero su origen está precisamente en los triángulos rectángulos. Y es así como estos aspectos son fascinantes. Es como las relaciones trigonométricas nos están permitiendo pasar del espacio físico al simbólico. Por ejemplo, un carpintero puede conocer el ángulo de inclinación de un techo midiendo solo la altura y una distancia de la base. Un ingeniero puede diseñar un puente en arco determinando los ángulos de tensión y comprensión en cada soporte, y un arquitecto puede calcular la incidencia de la luz solar en una fachada gracias a los valores de seno y coseno. Todo esto muestra que la trigonometría aplicada a triángulos rectángulos no es solo un simple conjunto de fórmulas, sino es una herramienta de comprensión del mundo físico, y es ahí donde radica pues su importancia de estudio. Vamos a empezar con lo que son las relaciones trigonométricas. Las relaciones trigonométricas son las que aplican en los triángulos rectángulos para vincularlos con sus ángulos y lados. Estas relaciones son fundamentales para resolver problemas de distancia, altura, ángulos y pendientes, especialmente cuando no es posible medirlos directamente. Las tres principales funciones son seno, coseno y tangente, y estas se basan en las proporciones de los lados de un triángulo. Y aquí es como podemos ver que el seno del ángulo A va a ser igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa. Este sería el cateto opuesto, la hipotenusa. El coseno del ángulo A va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Si nosotros quisiéramos saber la tangente de este ángulo, vamos a tener que dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora, si quisiéramos saber la cosecante de este ángulo, vamos a tener que dividir la hipotenusa entre el cateto opuesto. Si queremos saber la secante, vamos a tener que dividir la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y si lo que queremos saber es la cotangente de este ángulo, vamos a tener que dividir el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Y es así como estas relaciones trigonométricas pues nos ayudan a conocer a partir de datos conocidos un dato desconocido. Vamos a ver las aplicaciones de seno y coseno. Bueno, el seno es útil cuando se conoce el cateto opuesto y la hipotenusa. Por ejemplo, si se conoce la altura de un edificio, que este sería el cateto opuesto, la distancia desde un punto de observación, que sería la hipotenusa, el seno puede ser usado para calcular el ángulo de elevación. El coseno es útil cuando se conoce el cateto adyacente y la hipotenusa. Por ejemplo, si se conoce la longitud de una sombra, que este sería el cateto adyacente, y la distancia directa de un objeto, que sería la hipotenusa, el coseno puede ser utilizado para determinar el ángulo de incidencia del sol, y estas funciones trigonométricas se utilizan para resolver problemas de navegación, arquitectura e ingeniería. Y pues aquí tenemos pues una representación de ellas. ¿Qué aplicación tiene la tangente? Bueno, la tangente es útil para calcular la pendiente de una línea cuando se conocen los catetos, por ejemplo, el desnivel y la distancia horizontal. Y la fórmula sería: la tangente de un ángulo va a ser igual a la altura entre la distancia horizontal. Y vamos a tener aquí un ejemplo práctico. Vamos a imaginar que si tenemos una rampa de acceso y tiene un desnivel de 3 metros y una distancia horizontal de 12 metros, se puede calcular la pendiente de la rampa mediante la tangente. Y este tipo de cálculos es útil en la construcción, en el diseño de carreteras, de rampas, etcétera. Por ejemplo, aquí en este ejercicio, vamos a verlo un poco más detallado y un poco más representativo para que lo podamos entender. Aquí nos dice que un ingeniero quiere calcular la altura de un edificio, pero no puede medirla directamente. Sabe que está a 50 metros de la base del edificio y que el ángulo de elevación desde su posición hasta la parte superior del edificio es de 30 grados. El ingeniero quiere saber cuál es la altura de este edificio. Bueno, los datos que tenemos es la distancia desde el edificio, que este sería el cateto adyacente, que ya vimos que es de 50 metros, el ángulo de elevación, que sería de 30 grados, y lo que buscamos es la altura del edificio. ¿Qué quiere decir? Pues nuestro cateto opuesto. Bueno, sustituyendo un poco,
vamos a buscar la solución. Vamos a aplicar la relación trigonométrica de seno, que nos dice que el seno de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Sustituyendo los valores conocidos, sabemos que el seno de 30 grados va a ser igual a 0.5. Entonces, despejando la altura, tenemos que la altura va a ser igual a 0.5 por 50, nos da una altura de 25 metros. Entonces quiere decir que nuestro edificio va a medir 25 metros. Y es así como las relaciones trigonométricas nos ayudan a conocer datos desconocidos a partir de datos conocidos. Bueno, resolución de triángulos oblicuos y leyes del seno y del coseno. Un triángulo oblicuo es aquel que no tiene un ángulo recto, es decir, puede ser un triángulo octángulo que todos sus ángulos son agudos, o un triángulo obtusángulo con un ángulo obtuso. La resolución de triángulos oblicuos implica encontrar los lados y ángulos desconocidos de un triángulo cuando se tiene información parcial, que quiere decir al menos 3 elementos conocidos. Y las leyes utilizadas para resolver este tipo de ejercicios son las leyes de seno y la ley de coseno. Y estas leyes son las que nos van a permitir resolver cualquier triángulo oblicuo cuando se conoce suficiente información, como combinaciones de lados y ángulos. Y nos dice que la ley de seno es igual a el seno del ángulo A entre A va a ser igual va a ser igual a la relación entre el seno de B entre B, y este va a ser igual al seno del ángulo C entre C. La ley de cosenos nos va a decir que el coseno al cuadrado es igual a el ángulo A al cuadrado más el ángulo B menos 2 veces ángulo A y B por coseno del ángulo. Y el área nos dice que va a ser igual a 1/2 de nuestro ángulo AB del seno de nuestro ángulo. Bueno, la ley de seno establece que establece en cualquier triángulo la relación entre el lado y el seno del ángulo, del ángulo opuesto, y va a ser constante. Y vemos en la fórmula que nos dice que donde A, B y C son los ángulos del triángulo. Ahora, A mayúscula, y C mayúscula son los ángulos opuestos de los lados correspondientes. ¿Qué quiere decir? Son los ángulos. La ley de coseno se utiliza cuando se conoce 2 lados y el ángulo comprendido, y también cuando se conocen los 3 lados. Y la fórmula pues es la misma que veníamos diciendo, donde A, B y C son los lados del triángulo y C es el ángulo comprendido entre los lados A y B. La aplicación de la ley del coseno es útil cuando se tiene información sobre 2 lados y el ángulo entre ellos, o cuando se conocen todos los lados y se necesita calcular solamente los ángulos. Bueno, ya vimos que en conclusión, las relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos como el seno, el coseno y la tangente son herramientas fundamentales para resolver problemas de distancia, de ángulos y altura, especialmente cuando no es posible medirlos directamente. A través de estas funciones se pueden calcular dimensiones de estructuras, trayectorias de objetos y resolver problemas complejos de diversos campos industriales, desde la ingeniería hasta la navegación. La trigonometría se aplica a una amplia gama de disciplinas que requieren precisión y eficiencia en el cálculo de dimensiones y ángulos, lo que demuestra su importancia tanto en la teoría como en la práctica. También cabe destacar que, para concluir, es muy importante comprender que las relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos no son simples operaciones matemáticas, sino es una manifestación o una manera de ver las proporciones universales, y estas nos describen cómo se comporta el espacio. Cada relación, cada razón, cada identidad va a representar una forma de entender la estructura del mundo mismo. Dominar estas relaciones es también un ejercicio de pensamiento lógico y analítico que nos obliga a observar, comparar, deducir y aplicar con rigor, pero al mismo tiempo nos está invitando a admirar la belleza que existe en las proporciones, en la precisión con la que las matemáticas describen la realidad. Y es por eso que es importante comprender pues estas relaciones. También nos enseña
que el conocimiento matemático es acumulativo y coherente, ya que a partir de un triángulo simple podemos deducir leyes que rigen el movimiento de planetas, el comportamiento de ondas o el diseño de estructuras complejas, con la base sobre la que se construyen los modelos científicos, tecnológicos y arquitectónicos que transforman nuestra sociedad. Y es por eso que, en última instancia, el estudiar las relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos nos va a enseñar una gran lección, que es que el conocimiento verdadero surge cuando somos capaces de ver lo simple en lo universal. ¿Por qué? Porque un triángulo rectángulo se esconden las leyes de armonía, la medida y la forma. Es por ello que es ahí donde en su simpleza igual radica pues lo útil que son conocer estas relaciones trigonométricas y cómo de algo tan simple como lo es un triángulo rectángulo, si nosotros aplicamos todas estas leyes de manera consciente, podemos aplicarlas en distintos campos de estudio, ya que no solamente se limita a lo que es la geometría, sino que también se puede ver en campos de estudio de ingeniería, ya sea petrolera, física, química, ya que igual las relaciones trigonométricas también se pueden estudiar más a fondo, inclusive un punto de vista físico-químico o un punto de vista químico en las reacciones, etcétera. También es muy importante para los arquitectos, para los diseñadores, ya que de una forma tan simple como lo es el triángulo, nosotros podemos con estas fórmulas despejar y saber un poco más o inclusive nosotros poder conocer distancias, alturas, sin estar físicamente en el lugar para medirlas, sino solamente a partir de ciertos datos, nosotros vamos a poder aplicar estas fórmulas para conocer lo desconocido. Y es ahí donde radica en su simpleza, es donde radica lo múltiple o los múltiples usos que tenemos en estas relaciones trigonométricas. Y estas son herramientas fundamentales que nos van a ayudar a resolver problemas de distancia. Y todo esto especialmente cuando no podemos medirlas directamente. Y es ahí donde, pues, radica su importancia en su simpleza. Bueno, chicos, sin más de mi parte, espero haya sido de su agrado esta cápsula. Les recuerdo mi nombre. Yo soy el ingeniero Edgar Yacit Barrios Saucedo. Muchas gracias a todos por su tiempo y nos vemos en la siguiente cápsula.